Este es el proyecto del día de hoy, una pequeña muñequita que se puede colgar. Le hice unas alitas, así que está transformada en casi una hadita. Mide exactamente 17 centímetros, casi el tamaño de mi mano, y está ideal para este día de la madre o para las habitaciones de las niñas. La verdad que es un proyecto muy versátil porque se le puede regalar tanto a una persona adulta como también a una pequeña. Bueno, los materiales que yo utilicé son para lo que sería el cuerpo y los brazos, crea cruda, manta, tocuyo, lienzo o liencillo para lo que sería el resto de los otros países fuera de Chile. La cabeza en este caso la hice con tela de lycra, que es una tela de poliéster, pero la pueden reemplazar perfectamente por crea cruda, ya por la misma tela del cuerpo y de los brazos. La lycra es un tejido de punto, por lo tanto tiene una pequeña elasticidad, así que pueden reemplazarla por cualquier tela si es que no tienen lycra que tenga cierta elasticidad, si la quieren del mismo tamaño la carita. Si la van a utilizar con crea cruda, manta, tocuyo, lienzo o liencillo, tienen que agregarle por lo menos unos 0,5 centímetros más, ¿ya? Porque entendamos que la lycra, como es un tejido punto, se expande un poco, por ende la crea cruda, que es un tejido en plano, no tiene cierta elasticidad y va a quedar un poco más chica si trabajan con el molde tal cual aparece, ¿cierto?, en el patrón. Así que esa es mi única recomendación. Para lo que sería la ropa, en este caso solamente utilicé el vestido, tela de algodón. Ya saben que es la tela que yo más o menos trabajo, pero ustedes pueden reciclar, utilizar la tela que tengan. La verdad que es un pedazo muy pequeño el que se ocupa, así que igual vamos a gastar lo mínimo de materiales. No lleva calzones, así que solamente en lo que es la tela de algodón, en lo que sería la ropa. Así que lo pueden reemplazar, como les digo, por alguna tela reciclada, por popelina, por trevira, por V-stretch, que sea estampada y que a ustedes les guste obviamente el tono, o también puede ser de un tono perfectamente en tono liso sin ningún estampado, ¿ya? Una blonda pequeña para la parte de abajo. Yo no tenía una tan pequeña, pero perfectamente, si se fijan, esta es la blonda que yo utilicé, es un poquito anchita, pero ocupen la que ustedes quieran porque es solamente para darle el detalle de la parte de abajo, ¿ya? Una cinta delgadita, yo hice todo los detalles en colores blancos, pero obviamente que ustedes siempre tienen que sentirse libres de reemplazarlo y utilizar los materiales que ustedes tengan. Para las alas ocupé una cinta o blonda, como le podrían llamar, como de encaje, que estas las venden en rollo en AliExpress. La verdad de que tiene cierto engomado, por lo tanto la hace un poquito tiesa y como que queda como ideal para justamente mantener esa rigidez en las alas. Igual pueden utilizar otro tipo de materiales que sean más o menos parecidos en cuanto a rigidez, o bien también lo pueden usar con tul, que a pesar de que el tul es un poco más blando, hay un tul que es un poco más engomado, ¿ya? Y si no, utilizan una tela que es un poco más delgada y blanda, pero la utilizan doble para que mantenga ese efecto un poquito más de duro, ¿ya? Si se fijan, no, como que no se aplasta con facilidad la tela, o la blonda en este caso. Para los ojitos, número 3 o 0,3 centímetros. Para el pelo, lana color café. Tiene cierto como especie de rulito, pero aquí también pueden ustedes trabajar con las lanitas que tengan y ojalá esos restos que les quedan, que de repente no alcanza para hacer un proyecto más grande y siempre van quedando esos restitos, reutilicen eso. La única diferencia es que si usan una lana un poco más delgada que esta, miren más o menos el grosor, tienen que agregarle un poquito más según las indicaciones del molde. Y si es un poquito más delgada, o sea, si es más gruesa, un poco menos, y si es delgada, obviamente que un poquito más, ¿ya? ¿Qué más? Una florcita como para darle un detalle. Ocupé para colgarla porque es como para que se pueda colgar en alguna parte. Ocupé estas como se llaman acrílicos, como adornitos acrílicos,
pero lo pueden incluso colgar solamente con el hilo de pescar, que es el hilo este transparente que sostiene la dita, o bien una cinta también, y así se evitan de colocarle todos estos accesorios, porque la idea es que igual el costo de sus materiales no influya tanto si están recién empezando en este mundo de la muñequería para vender, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a los materiales y ya empezamos entonces a elaborarla. En este momentito siempre hago un paréntesis de que si no estás suscrito, te gusta el proyecto, vas a quedarte viendo la clase y vas a descargar el molde. No olvides suscribirte y darle, y si ya estás suscrito, darle ahí una manito arriba o un corazoncito al video para decirle a YouTube que te gustó el video, y así obviamente me incentiva para seguir trayendo más proyectos, ¿ya? Así que, bueno, agradecerle, ay, no sé si alcanzo a mostrar ahí un corazoncito, a toda la gente que ya está suscrita y la gente que también le está dando like a mis videos y comentando. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Voy a dejarla ahí a un ladito y vamos a empezar. Para lo que sería el cuerpo, en el molde aparece así, en la zona de arriba abierto. Ustedes lo que van a hacer es marcar el molde y luego van a coser por la marca del moldecito. Ya van a dejar un pequeño margen de costura. En la parte de arriba lo mismo, en los laterales para cortar, ¿cierto?, el excedente de la tela. Y aquí en la entrepierna, siempre que estas partes están así medias redondeadas, vamos a hacer unos pequeños cortecitos con la tijera para que después cuando uno vaya a dar vuelta esto no quede recogido. Yo he cortado con la tijera zigzag, pero la que no tiene la tijera zigzag o tiene una tela que se desprende muy rápido el hilado o la trama de la tela, lo recomendable es que le pasen, después de pasarle la puntada recta, le pasen puntada zigzag por todo el contorno, haciendo esta imitación de lo que hacemos como el corte de la tijera zigzag, ¿ya? Una vez que ya hemos cortado los excedentes, damos vuelta y nos debería quedar algo así. No se asusten, son sus piernas muy delgaditas. Se puede dar vuelta perfectamente con paciencia. La verdad que tampoco le debería llevar tanto trabajo. Yo lo di vuelta con este palito de brocheta. Lo corté en la punta obviamente. Y si quieren ustedes lo pueden redondear un poco y lo dejan ahí para estos, digamos, proyectos que son un poco más chiquititos, ¿ya? Una vez que lo han dado vuelta, empiezan a rellenar de a poquito, porque si rellenan de golpe, lo que pasa es que se expande, se devuelve el algodón y estas zonas de las puntas quedan sin relleno. Entonces, primero muy poquito algodón en las puntas y luego ya pueden ir rellenando como acostumbran hacerlo con sus proyectos, ¿ya? Una vez que tienen todo muy bien relleno, van a doblar la parte de arriba del cuellito hacia adentro, lo que ustedes dejaron de margen de costura. Esto es opcional, ustedes dejan el margen de costura que ustedes quieran y luego introducen, como les digo, hacia adentro. Una vez que introducen hacia adentro, ese margen de costura cierran, ¿ya? Con puntada como ustedes quieran, pero siempre es recomendable que sea con puntadita escondida. Pero después eso queda igual tapado con el tema de el pelo, ¿ya? Luego, para lo que serían los brazos, van a marcar también los brazos. En este caso estoy ocupando la tela crea cruda, manta, tocuyo, lienzo o liencillo, ¿ya? Marcamos los brazos, dejamos abierto en la zona donde aparece en el molde, esta partecita de aquí abierto, cosemos, cortamos los excedentes y damos vuelta. Una vez que damos vuelta, nos quedaría de esta forma. Vamos a rellenar bien y luego completa el brazo y luego cerramos con costura invisible. Ya hacemos lo mismo con el otro bracito. Entonces nos quedarían dos bracitos así. Ya tenemos el cuerpo y el brazo. Para la cabeza, en este caso, como les decía en la lista de materiales, yo utilicé la lycra, pero lo pueden reemplazar por la crea cruda. Van a marcar la cabeza, luego en el molde aparece un corte o una marca, mejor dicho, en la parte de arriba, que es la parte donde generalmente va el pelo. Hacemos ese corte, cosemos, ¿cierto? Cortamos los excedentes y damos vuelta.
Ojo aquí que siempre, por si es primera vez que estás viendo uno de mis videos y estás recién empezando en el mundo de la muñequería, para hacer este corte hay que abrir ambas telas, porque el corte solo se hace en la primera tela, ya la primera parte de arriba de la tela. Hacemos un pequeño corte con la tijera en el doblez solamente para poder entrar la tijera, y luego cortamos hacia un lado manteniendo ese cortecito, y luego, si es que lo requiere, hacia el otro lado. Entonces nos queda ahí la marquita cortada y ya luego damos vuelta, rellenamos bien. Y la cabeza, en el caso de lo que es la lycra, les debería quedar más o menos de circunferencia unos 11,5 centímetros, ¿ya? Marcamos bien y luego rellenamos bien, y luego en la parte de atrás cerramos con costura Frankenstein. Esta costura que le llamamos Frankenstein es porque se ve así de horrible, y no se asustan porque esto después queda tapado y no pasa absolutamente nada. La idea de esta costura es que quede el algodón a la vista, solamente es para que no se salga el algodón de la pieza de este caso de la cabeza, ¿ya? No debe quedar tan apretado, o sea, al momento de ir haciendo las puntadas no debe apretarse para que la parte de arriba no quede hundida, sino que mantenga la forma redondeada, ¿ya? Una vez que ya hemos cosido atrás, vamos a marcar la parte donde irían sus ojos, y desde la costura, desde abajo hacia arriba, está a 1,9 centímetros, y de la costura de afuera hacia adentro a 1,6 centímetros. Esto no es tan exacto, ya, porque yo en lo general no mido una cabeza con otra. Por lo tanto, de repente me puede quedar la original de una forma los ojos, y en la segunda, como lo hago todo al ojo y a la rápida, me queda de diferente manera. Por lo tanto, es una idea solamente de más o menos de dónde coloco los ojos. Generalmente yo ya tengo el expertise de muchos años, y a mí en lo general me gusta, si yo coloco aquí un hilo, para que se note, un hilo negro voy a colocar. Si yo divido la cabeza a la mitad, siempre mis ojos van a ir puestos, en mi caso, excepto que esté haciendo una muñeca especial, pero en lo general, todos mis proyectos, los ojos van debajo de la línea de la mitad, ¿ya? Hay gente que le gusta más arriba, le gustan los dos ojos más juntitos, pero aquí ya es opcional. Hay gente que le gusta con boca, también lo puede hacer con boca, con nariz, como ustedes quieran, ¿ya? La que lo quiera hacer tal cual, lo puede hacer tal cual, ¿ya? Entonces ahí la libertad siempre de elegir cómo hacerlo. Luego, después de marcar los ojos, voy a enhebrar una aguja con un hilo resistente. En lo general siempre lo hago con hilo de jeans. Pueden ocupar un hilo resistente que ustedes tengan. Voy a introducir mi aguja desde afuera hacia adentro. A eso me refiero, desde la nuca hacia la parte donde tengo el nudito. Hago un pequeño pespunte. Este pespunte tiene que ser pequeñito. Empujo un poco hacia atrás para que se me hunda la parte del ojo, vuelvo hacia adelante, hago otro pespunte de forma de cruz o una X, y vuelvo a hacer un pequeño pespunte pequeñito y me voy hacia atrás, ¿ya? Y de esta manera me queda el ojito ahí hundido. Hago lo mismo con el otro, ¿ya? Una vez que ya tengo hundido los dos ojitos, de esta forma voy a colocarle el ojito negro, que sería la perlita, en la zona donde está hundido. Tomo una aguja, la enhebro con hilo de color negro, porque la perla que voy a utilizar es de color negro. Lo mismo, me voy desde atrás de la nuca hacia adelante, en este caso en la zona que está hundido. Tomo mi perlita. Siempre aquí una precaución de medir la aguja que pase por la perla antes de ponerse a trabajar, para que no tengan el problema después que le quede la perlita aquí atascada, ¿ya? Tiramos hacia abajo, que quede bien incorporada en la parte hundida. Hacemos un pequeño pespunte
Ahí, si se fijan, muy chiquitito al lado del que hice en un principio donde salí. Me voy hacia abajo, me preocupo de que no queden eh, enredado el hilo. Tiro, 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 tiro y presiono un poquitito para que el ojo me quede metido adentro de la parte hundida. Esto lo vuelvo a repetir unas 2 veces más o una vez más, como ustedes quieran, pero siempre tiene que ser más de una vez para que quede más o menos el ojo firme, ¿ya? Y luego me voy hacia atrás y voy a rematar. Una vez que remato, me voy hacia el otro ojo a hacer exactamente lo mismo. Una vez que ya he hecho los dos ojos de la misma manera, voy a cortar mi hilo y me quedaría entonces mi cabecita de esta forma. Una vez que ya entonces tenemos listos nuestros ojitos, yo voy a poner inmediatamente ahora el rubor. Aplico con un pincel sobre lo que ocupo para ponerle a los cachetes de mis muñequitas y luego de forma circular voy colocando encima de la zona donde iría, que es abajo del ojo hacia el lado, ¿ya? Y aquí, como siempre digo, ya los que me conocen, aquí ya va al gusto de cada una, si les gusta bien marcadito o si les gusta más suave, ya eso va a depender de cada una, ¿ya? Entonces ahí ya me queda con sus cachetitos coloraditos y ya no parece enfermita. Bueno, vamos a colocar ahora a lo que sería el cuerpo. Voy a tomar un hilo también con aguja enhebrado en color blanco y luego voy a medir mi cabecita en 2 partes. Tomo la aguja, siempre lo hago de esta misma manera, me voy hacia atrás más o menos calculando y luego desde la parte de la nuca hacia la parte baja saco mi aguja. Siempre dejo un pequeño margen, esto es relativo, no necesariamente tiene que ser tal cual, pero es el margen que dejo para como perita, para que no quede la cabeza tan inclinada hacia abajo, ¿ya? Sino que quede como más recta de esta forma. Entonces mi margen que dejé ahora es de, como es chiquitita, 0,8 centímetros, ¿ya? La acomodo en el cuellito, dejándole un poco de cuello, más o menos justo debajo de mi línea. Ya les voy a dar después la medida exacta desde la costura hacia abajo y voy a coser entonces puntada escondida por toda la parte baja de lo que es el cuello con la cabeza, ¿ya? Entonces voy cosiendo, mantengo siempre la línea recta y vamos a coser la cabeza entonces al cuellito. Como es chiquitita, esto se cose súper rápido, no debería demorarse tanto. De hecho es un proyecto rápido de hacer, de verdad que sí. Una vez que llego al lado, siempre me preocupo de que aquí vaya a coser pegadito el cuello a la nuca. Ahí. De esta forma. Y ya aquí me voy a ir hacia arriba. Siempre en la parte de arriba de lo que donde termina el cuello, mis puntadas son más alargadas y para que la cabeza no quede agachada, sino que quede recta, ¿ya? Aquí, a medida que vamos haciendo la puntada de arriba, no tiremos fuerte esta puntada, ya el hilo, para que no nos quede aquí aplastado en la parte de arriba, sobre todo si están trabajando con una tela de punto, ya. Sé que la tela de punto es mucho más delicada en cierta manera, por decirlo así,
Entonces, si incluso aplastamos mucho, podemos deformar, vamos deformando lo que es la cabeza, ¿ya? Por eso siempre con cuidado. Y luego a los lados. Seguimos cosiendo. Ahí. Y ya una vez que ya llegamos abajo, como yo siempre empiezo por la mitad, hago mis pequeñas puntaditas de lo que corresponde a la parte de abajo del cuello. Y me voy ahora hacia, aquí quedó un poquito inclinada la cabeza, así que yo creo que aquí voy a tomar un poquitito del costado. Eso es lo bueno de coser, que siempre podemos mejorar las cosas y no hay que despegar. Ahí. Entonces ahora ya me quedó mucho mejor la cabeza a lo que es el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí ya remato. Ahí, y corto mi hilo. Y ya tenemos entonces la cabecita a lo que sería el cuerpo. Vamos a ponerle entonces ahora el vestido. Para el vestido van a cortar una pieza de tela, en este caso, como les dije, yo ocupé una tela de algodón. Van a cortar tal cual como aparece la medida en el molde, quiere decir que cortan a ras, no dejan margen de costura. En la parte de abajo de todo el largo de la tela van a hacer una pequeña basta de 0,7 centímetros, no más que eso, ¿ya? Luego van a colocar del largo de su pieza de tela del vestido una blonda, brodería, bolillo, pasamanería, lo que ustedes quieran, ¿ya? Esto es como para darle solamente un toque. Si tienen una tan ancha como la mía, ustedes eligen más o menos a qué distancia colocarla. Yo la dejé más o menos a esa altura para que se vieran un poco los bolitos, ahí. Y cosí en línea recta a la máquina por todo el borde de abajo, ¿ya? Siempre coso más o menos a la orilla, pero nunca tan a la orilla, ¿ya? Por todo el contorno de abajo. Luego, una vez que tienen cosida esta parte, van a doblar para unir los laterales, ya esta zona de aquí, y cosen por esta parte de aquí, ¿ya? Entonces deberían tener una pieza como esta, ¿ya? Ahí. Cortamos en diagonal siempre las puntas, lo mismo acá, y en este caso voy a dar vuelta. Voy a colocar un poquito hacia adentro, también más o menos el mismo margen que ocupé para la partecita de abajo. Entonces hacemos una pequeña basta. Aquí, si quieren, se pueden ayudar de la plancha, sino de la uña, si es que están utilizando una tela que sea fácil de doblar. Y luego vamos a hilvanar por toda esta parte de arriba del cuello, ya ahí. Entonces tomo mi aguja, utilicen siempre un hilo lo más parecido a la tela, y voy a hilvanar por todo el contorno. Seguimos hilvanando. Ahí. Y ahí. Una vez que termino en donde más o menos empecé, lo colocamos al cuerpo. Aquí vamos a recoger y nos vamos a preocupar de que la parte de lo que sería la costura del vestido quede a la mitad del cuerpo, ya ahí. Entonces, una vez que he acomodado justo a la mitad del cuerpo, ahí,
voy a hacer un pequeño pespunte para que no se me mueva el vestido. Se me había olvidado darle la medida aquí de la cabecita del cuello, así que si alguien por ahí se está preguntando, profe, ¿por qué no dio la medida? Ahora se la doy. Desde la costura de la cabeza hacia abajo, más o menos a unos 1,9, 2 centímetros. 1,9 o 2 centímetros, ¿ya? Porque esto puede variar dependiendo cuánto ustedes cerraron aquí. Acuérdense que todo esto es más o menos parecido, no es tan exacto. Vamos a acomodar ahora los pliegues de todo el vestido para que queden uniformes, no se vean más de un lado que del otro. Entonces aquí, ahí. Y ahora, una vez que ya he acomodado todos mis pliegues que se vean más o menos uniformes, voy a tomar mi misma aguja con el hilo y voy a hacer pequeños pespuntes. Y aquí tienen que ser muy pequeñitos porque la costura queda a la vista y aquí no va nada puesto, por lo tanto la idea es que no llenemos tanto de costura para que no se vea tan fea la terminación, ¿ya? Entonces pequeños pespuntes chiquititos, solamente como para que no se nos corra el vestido, y luego salgo un poquito más al lado, vuelvo a hacer un pequeño pespunte y así sucesivamente hasta completar toda la parte de la circunferencia del cuellito, ¿ya? Un pequeño pespunte, me voy hacia el lado, ahí pequeñito, y ahí levanto un poquitito por la parte de abajo y aquí voy a cerrar con una puntadita de remate. La verdad es que mis puntadas de remate las hago de repente de una forma, otras veces de otra manera. La habitual es que yo saco mi aguja, envuelvo 2 veces el hilo en la aguja y luego retiro la aguja. Suelto. Vuelvo a pasar por si acaso por debajo y corto entonces el hilo, ¿ya? Voy a ver si me alcanza este hilo. Luego, una vez hecho esto, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo, ¿ya? Voy a tomar mi aguja y voy a hilvanar, pero en esta ocasión voy a hilvanar desde la parte de donde termina por la orillita la parte del vestido, ya por toda la orillita. Y aquí pueden hacer pespuntes pequeñitos para que el recogido les quede aún mejor, ¿ya? Entonces voy por todo el contorno. Ahí. Seguimos haciendo un pespunte. Aquí es la única parte que quizás les va a tomar un poquitito de tiempo, pero no es tan complicado. Se fijan, voy tomando de la orillita de abajo del vestido. No lo hagan en la blonda porque si no pueden al momento de recoger se les puede empezar a cortar la blonda, ¿ya? O a rajar. La blonda es más delicadita en ese sentido. Entonces siempre en el vestido, en la tela, pequeños pespuntes. Por la orillita. Esta misma técnica ocupé para la Angelita Micaela, si algunas que ya me siguen desde mucho tiempo atrás y lo recuerdan.
Me parece que también lo hice con uno de los proyectos de hace poco, no me acuerdo con cuál. Alguno me acuerdo que le hice también en este, que alguien me preguntó cómo se hacía. Bueno, esta es la forma cuando queremos recoger la parte de abajo de un vestido y que nos quede como más o menos englobadito. Obviamente que en otros proyectos utilicé falsos por debajo para que le englobara y quedara mucho más englobadito, ¿ya? Esa es la forma. ¿Ya? Si yo recojo, le queda más o menos ahí. Ahora, para que esto al momento de recoger no quede tan planito, igual si quieren lo pueden dejar así, pero yo en la original ocupé muy poquito de algodón, ¿ya? Como para que después no se pierda digamos, la forma de los plieguecitos. Entonces acomodé un poquitito ahí y un poquitito desparramé, obviamente, y un poquitito en la parte de atrás. Pero si se fijan es muy poquitito, ya es solamente como para que se mantenga como la parte como englobadita y no se aplaste tanto. Una vez que ya le coloqué el algodón, voy a recoger bien y voy a hacer pequeños pespuntes sobre la parte de las piernas, ¿ya? Entonces ahí, para que no se mueva. Ahí. Ya me queda poco hilo, así que voy a hacer un pequeño aquí pespunte y voy a cerrar. Pero ustedes intenten hacerlo. Se me cortó porque tenía muy poquito hilo, hice una estrategia ahí de cierre que no era el apropiado. Ojalá que no se me vaya a abrir, pero en el caso de ustedes que van a tener un hilo con una aguja con más hilo, lo que tienen que hacer es hacer unos pequeños pespuntes en algunas partes de abajo para que esto no se vaya a mover, ya, y quede como bien firme. Ya, una vez hecho esto, vamos a colocar los brazos. Para los brazos voy a utilizar un hilo resistente y una aguja larga que pueda atravesar el cuerpo, ya. Voy a tomar mi hilo, generalmente empiezo de la misma manera, voy de abajo hacia arriba por la línea de costura del brazo, dejo un pequeño espacio en la parte de arriba y luego lo acomodo aquí al cuerpo, ya. Es un poquitito bajo, se fija, muy bajito a lo que le puse el cuello del vestido, ya. Es muy poco. Y ustedes tienen que hacerse una idea, porque aquí no se ve en el vestido, pero aquí hay una línea del cuerpo que me está indicando que esta es la parte de al lado del cuerpo, que si yo sigo, sigue la pierna. Ustedes tienen que colocar el brazo en esa misma altura, ¿ya? Entonces acomodamos aquí el brazo. Generalmente yo lo que hago es que lo veo que me quede más o menos bien a la altura, luego lo coloco hacia el lado para que no me moleste, luego pongo mi hilo y mi aguja donde debería ir atravesado, que es aquí. Si yo hago esto aquí, tiene que ser recto, entonces acomodo bien y luego voy a salir hacia el otro lado y tiene que ser más o menos a la misma altura, digamos del costado de lo que sería el cuerpo, ¿ya? Ahí. Entonces ahí va el primer brazo y luego el siguiente hago lo mismo, acomodo mi brazo que tiene que quedar a la misma altura del otro y la aguja tiene que pasar por ahí mismo en el hilo, ¿ya? O sea, en el brazo. Espérenme que aquí me quedó recogido un hilo y después esto se ve y se ve mal, ahí sí. Ya, entonces otro cuidado es que los brazos tienen estas manitos que van hacia adentro, ya, así que mucha precaución ahí de acomodar bien
el brazo. Generalmente yo ocupo de largo, donde meto la aguja y luego salgo, es más o menos la misma distancia que ocupo en los dos brazos. Ya en este caso estoy ocupando como 0,8 centímetros. Como es chiquitita, por lo general ocupo hasta 1 centímetro. Una vez que ya coloqué el otro bracito, voy a abrir un poquitito para ver dónde debería colocar la aguja, pinchar la aguja ahí para que me quede más o menos recto. Pincho ahí la aguja y ahora voy a ir hacia el otro lado. En la primera parte esta cuesta un poquitito de ir colocando, ¿cierto? La aguja tampoco es que cueste tanto. Y ahora nos vamos a manejar para hacerle 2 puntadas más y nos vamos la vamos a hacer, digamos, dependiendo de dónde entramos y salimos. Entonces, el jueguito, si yo abriera esto bien el hilo, debiera ser de esa forma y debiera ser de forma recta, o sea que los hilos no debieran haber quedado tan abajo uno del otro, ¿ya? Entonces esa es más o menos la idea. Entonces ahora cuando yo entierre esta aguja a este brazo, debiera ser más o menos la misma distancia que yo dejé en el otro brazo, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es que como voy a entrar aquí abajo, voy a salir acá arriba, voy a intentar hacerlo dentro, siempre por dentro, entro por donde entré anteriormente y salgo por donde salí anteriormente, ¿ya? Entonces vamos a pinchar aquí, que es donde tengo más o menos el nudo, y me voy a ir, como les decía arriba, más o menos donde tengo el otro nudito, o sea, el otro nudito, la otra puntada. Ahí. Luego yo lo tengo bien abierto para que se entienda mejor. Luego voy a intentar meter la aguja por ahí mismo donde entré anteriormente y así sucesivamente. Acá, si yo abro un poquitito, voy a salir más o menos a la altura. Tampoco es que sea tan exacto si es que no ven bien, ¿ya? La idea es que vayan haciendo esa dinámica de ir entrando y saliendo por ahí mismo donde entraron, para no llenarlo de puntadas, ¿ya? Vuelvo a pasar, como estoy utilizando un hilo bastante resistente y doble, le voy a pasar 2 veces y ya con eso queda bastante bien. Aparte que es chiquitita y no es una muñeca para jugar con ella, sino más bien es una muñeca de adorno. Entonces no, no va a implicar que se salga tan fácilmente, digamos, los brazos, porque nadie va a manipularla tanto, ¿ya? A medida que voy trabajando con ella, cosiendo los brazos, se va haciendo un poquito complicado introducir la aguja y sacarla, porque vamos apretando y hay que abrir bien el brazo para ir introduciendo la otra puntada, ¿ya? Ahí, y ya con esta debería terminar. Ahí. Así debiera quedar la forma de sus brazos, ¿ya? Como tocando el vestido. Aquí como que se me enredó, parece, salí por donde no debía, entonces no me quiere tomar bien. Esperen. Creo que ahí sí. Eso es lo que pasa cuando uno no saca la aguja con el hilo en la misma posición y la saca mal y después quiere apretar el brazo y no le da porque el hilo quedó atravesado. Por eso es importante que se haga justo más o menos a la altura que están colocando el hilo, en comparación a las puntadas que se hagan después, ¿ya? Entonces ahora levanto el brazo donde voy a terminar y voy a rematar aquí debajo del bracito, tratando de sacar una puntada pequeña para que no me moleste tanto. Entonces ahí remato por debajo del brazo y ahí. Ya. Entonces ahora voy a sacar la aguja por detrás, es la zona que más o menos sé que va a perder el hilo más que nada, pero sé aquí que va a ir las alas, entonces no va a afectar mucho el tema. Entonces nos quedaría de esa forma, ya sus bracitos.
vamos entonces ahora a colocar lo que sería el pelo. Si se fijan, hasta el momento estamos casi terminando nuestro proyecto, ¿ya? Y para el pelo aparece en el molde dos medidas. Una que es el pelo largo, que es la medida, digamos, de la lana que va a ir enrollada en tus dedos. Aparece la cantidad exacta que se va a enrollar, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre 6 y 7, si no me equivoco, hebras, dependiendo si es que anteriormente yo lo hice con los dedos abiertos. Lo importante es que aquí la lana cubra, y para eso lo hago, para no tener que estar cortando, y evitamos ese trabajo, estar cortando todas las hebras. Pero es lo mismo, les quedaría exactamente igual si quieren medir esta parte de aquí de la nuca y cortar, ¿cierto? Las hebras para que le cubra. Si no, lo pueden hacer de una, así tal cual. Y luego vamos a utilizar una aguja de fieltro, que es esta aguja, si no la conocen, para hacer felting o agujado, que se ocupa con la lana de la oveja, ¿ya? Y nos permite, con esta técnica, poder colocar la lana que se adhiera a lo que sería la tela, ¿ya? Entonces yo pincho de forma recta sobre la lana y la voy acomodando, y esta se va adhiriendo a la tela, ¿ya? Entonces ahí, ¿se fijan? Estoy colocando solo la parte de la nuca. Eso significa que por detrás de, o sea, el tope es la línea de costura, ¿ya? Hacia atrás. Entonces pinchamos. Lo mismo a este otro lado. Háganlo a esto con calma, con cuidado, para que no se vayan a pinchar, sobre todo si están recién empezando a utilizar la aguja. Para la que no tenga la aguja, esta zona de atrás la puede pegar o hacerle unas pequeñas costuras con hilo, lo más parecido al color de la lana. A medida que voy apretando, se me va deformando la cabeza, y eso es lo que les digo, que de repente hay que tener mucho cuidado, porque nos perdemos la noción de cuánto estamos apretando, y en las telas que obviamente tienen elasticidad. En este caso me pasa mucho con la lycra, que se empieza un poquito a deformar la forma de la cabeza. Ahí. Ya, una vez que ya ustedes están seguros de que seguras de que esto les quedó ya bien ahí adherido a lo que sería la nuca, les queda así. Vamos a utilizar las hebras, todas las hebras juntas que ustedes habrán cortado, que si no me equivoco eran 9 hebras. La medida exacta no recuerdo, pero no se preocupe que todo eso aparece en el molde, ¿ya? Vamos a tomar todas las hebras juntas de una y lo vamos a posicionar de esta forma, ¿ya? En la parte de atrás de lo que sería la nuca. Vamos a atravesar de esta manera y tenemos que dejar que quede las dos uniones a la misma altura. De nuevo, van a tomar, si se fijan, si yo lo coloco hacia lo largo en la cabeza de la muñeca, por detrás, hay una parte que me queda más larga que la otra, ¿ya? Por lo tanto, no les voy a dar la medida exacta, porque esto lo tienen que hacer ustedes de acuerdo a cómo les vaya a quedar la parte de la moña de arriba, ¿ya?
Entonces colocamos estirado todas las hebras de la lana y luego esta parte de aquí, que es la que vamos a utilizar, por eso queda más larga, que es la que atraviesa la parte de acá, tiene que quedar acá arriba. Cuando la atravesamos de esta forma, tiene que quedar con esta acá arriba, a la misma altura, ahí. Espérense que no se apreciaba bien porque no estaba bien en la pantalla. Hacemos entonces, colocamos por debajo a lo largo, doblamos esta parte hacia arriba y esta parte hacia arriba. Y cuando yo la coloque así, solamente montándolo, tiene que quedar las puntas más o menos a la misma altura, ¿ya? Cuando yo coloco eso, quiere decir que ahí ya está bien. Entonces, ahora aquí, con mucho cuidado, miren, yo la di vuelta, voy a hacer pequeños pinchazos, ¿ya? Para que no se me vaya a soltar de aquí la hebra, porque ya tengo claro a dónde va, cómo va a estar la medida. Entonces pincho acá para que esto se adhiera bien aquí. Ahí. De esa forma, ¿ya? Luego voy a tomar mi hebra del lado izquierdo y lo voy a tirar hacia arriba, así como pequeña, doblando un poquitito hacia arriba. Entonces pinchamos acá poquitito, después reforzamos, no se preocupen, solamente es para que no se nos suelte. Y esta que va a ir atravesada, doblamos así en diagonal, como vamos bien ahí, y va a ir de esta forma, atravesado aquí, ¿ya? Entonces acomodamos bien, pinchamos acá, como les digo, es solamente como para que se nos vaya formando, y ya después pinchamos bien cuando ya tenemos listo la posición donde van a ir. Pinchamos aquí y ahora ya puedo ir acomodando bien, y acá arriba vamos a tomarla justo en la parte de aquí con una hebra de la misma lana, ¿ya? Espérenme, me voy a dar vuelta porque vamos a cortar un poquitito ahí. Entonces tomamos aquí, tomamos justo en la parte de aquí y hacemos un nudo ahí, y volvemos a hacer otro nudo para que nos quede firme, ¿ya? Ahora que ya la tenemos lista, ahora sí podemos seguir pinchando para firmar bien lo que sería el pelo a la cabeza, ¿ya? Entonces ya tenemos listo donde va todo, y ahora sí podemos ir pinchando un poco el pelo. Ahí. Y acá arriba para que no se nos salga. Aquí ustedes pueden pinchar varias veces hasta que les quede lo más firme posible. Yo lo voy a hacer así a la rápida para que no me quede tan largo obviamente el video y no la esté aburriendo con tanto pinchazo, ¿ya? Pero esa es la idea, que quede de esa forma el pelo, ¿ya? Entonces tomado acá arribita. Luego vamos a colocar la ala, y para la ala, como les mostraba en la lista de los materiales, yo ocupé, es como un tul, entre tul y blonda, o una blonda ancha, de estas que vienen en unos conos, y como les decía, tiene cierta, como un engomado que hace que se esté como súper tiesa, que yo lo mueva y está como muy tieso. Entonces esta misma que ocupé yo la doblé hacia abajo. Esta medida va a ir en el molde, ya no se preocupen. Y luego una vez que doblé bien aquí, tomé hacia el medio
una parte y luego la otra la posicioné encima, ya, de esta forma. Y luego en la parte de al medio lo que hice fue empezar a recoger un poco así de esta forma, haciéndole pliegues, y luego le coloqué un hilo que atravesé por todo el contorno hasta amarrarlo bien, ¿ya? Y me quedó entonces de esta forma. La parte que hice la unión va a ir justo a la espalda y la posición es justo ahí, ¿ya? Donde termina el vestidito. Entonces se ve de esa manera, ¿ya? Entonces le voy a colocar silicona. Que con mucho cuidado y lo vamos a pegar. Obviamente que aquí nos preocupamos de que nos quede a la mitad esta unión, ya donde unimos, donde hicimos el amarrado, ya. Sujeto un poquitito para que se afirme bien la silicona y el cabello va hacia atrás de esta forma y me quedaría así, ya, de esa manera. Luego para colocarle lo que sería me olvidé decir, bueno, sí, dije que ocupé un hilo de pescar. Al principio creo que los materiales, no recuerdo. Pero este es el hilo. Buscando la parte del... Este es el hilo que ocupé. Es un hilo, le llaman hilo de pescar, por lo menos acá en Chile. No sé si en sus países tiene otro nombre, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Es un hilo como plástico y es transparente. De hecho, casi no se ve ahí. Como plástico y transparente. Y lo que yo hice fue colocarle unas perlitas acrílicas. Hay muchos adornos de estos, los venden en las tiendas de bisutería donde hacen collar y estas cosas. Son acrílicas, pero hay de madera, hay de todo tipo. Y lo que hice fue pasar la perlita por el hilo y luego para que este quedara firme en el mismo hilo, lo que hago es que por debajo, con la punta del extremo donde empecé el hilo, me voy por debajo de la perla y paso de nuevo de esta forma el hilo, ¿ya? Entonces pasa por el mismo agujerito y ahora queda ahí, ¿ya? Entonces, y ahí lo voy corriendo a medida que voy necesitando a la medida o la distancia. Yo ocupé más o menos del hilo, pero esto ya es opcional, ustedes lo pueden dejar más corto, menos corto, ponerle menos adornos, más o menos unos 40 centímetros, ¿ya? Y así fui colocándole a cada uno del elástico, o sea, del hilo. Le puse 3 perlitas abajo acrílica y 3 perlitas arriba, y al medio le puse esa flor también que le hiciera juego el mismo tono del acrílico. En ambos extremos dejé un poco de hilo porque no va nada en la parte de arriba. Igual le pueden colocar una argollita si es que quieren venderlo con una argollita o para ustedes ponerlo después para colgarlo. Pero uno después lo que hace es que aquí le hace un nudito y le deja como una especie de vueltecita ahí para que alguien lo pueda amarrar, pero eso yo siempre lo dejo suelto porque eso ya es opcional de las personas cuando se lo llevan. Vamos a introducirlo en justo la parte de la mitad de la cabeza de arriba, donde debería ir como la costura. Obviamente que aquí no se ve, pero yo más o menos calculo dónde podría ser, y introduzco la aguja con el hilo, ¿ya? Solamente ocupo la aguja para introducir el hilo y luego aquí vamos a amarrar muchas veces, ya, para que nos quede súper firme. Igual después, si le queda un poquito fácil, sobrante un poco de hilo, pueden igual meterlo con la aguja y perder el hilo para que no se vea ahí, a pesar que como es transparente y uno lo corta bien después de hacer varios nudos, no se suelta. Nunca se me ha soltado. Años que hice muchas haditas, sobre todo cuando trabajaba porcelana en frío, por eso tenía muchos de estos hilos.
Nunca me pasó que se me saliera el hilo, ¿ya? Si le hacen hartos amarres, no deberían tener drama. Entonces ya cuando ustedes sientan como que están firme, lo cortan y ya nos queda ahí. De esa forma. Y como les digo, en este otro extremo, ustedes le pueden colocar una argollita. Venden estas argollitas como de los store, de las cortinas, que son argollitas pequeñitas, redonditas, y que no son tan caras. Y uno la puede amarrar ahí y venderla con esa argollita para que le den una mejor terminación, ¿ya? Luego, en la parte de acá, yo le coloqué una flor que se la pegué en la parte de ahí, justo ahí, de la moñita, que resaltara y quedara como mirando hacia afuera. Y por último le coloqué una moñita igual como hicimos con el parecido al tema de las alas, pero en este caso yo lo que hice fue doblar. Tengo mi cinta de esta forma ahí, y yo lo que hago ahí, para que quede, hago de esta forma para que me queden parejos estos lados, y luego lo que hago es que aquí recojo y introduzco un hilo por al medio y me queda de esta forma, ¿ya? Eso es lo que hice con la cintita. De esa manera hago las moñitas. Tomo mis hebras para que no queden tan abiertas, las tomo de esta forma para colocarle la silicona y luego la pego ahí justo al medio. Muy poquita silicona, ya, para que no vaya a manchar su trabajo. Igual la pueden coser si es mejor. Esa me quedó como un poquito levantada, entonces aquí ya voy a tener que ocupar un poquito más de silicona para ver si se me aplasta un poquito. Ya. Entonces me quedaría de esta manera. Y ahí ya tienen su arita y ve que, o su muñequita colgante, y ve que es rápida y fácil de hacer. Aquí si quieren pueden obviamente que emparejar los pelitos que hayan quedado un poquito más largos, creo que fue de los pelos que amarré, y lo emparejan al gusto de ustedes, ¿ya? Y nos quedaría entonces de esta forma. Y ahí tienen un bonito proyecto. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces para otra próxima clase. Chao, chao.